Bueno, vamos a ver el tema de expansión térmica. Como ustedes se darán cuenta, inmediatamente cuando hablamos de expansión térmica vienen a nosotros varias situaciones que ocurren en casa. Por ejemplo, muchas ocasiones cuando tenemos un frasco que queremos destapar y nos cuesta un poco de trabajo destaparlo, entonces lo que se nos hace muy fácil pues es simplemente ir calentar lo que es la tapa y ya después con un trapo lo agarramos para que no nos queme y lo abrimos y es mucho más fácil. ¿Esto por qué ocurre? Pues ocurre porque existió una expansión térmica. Esta tapa que tenía cierta área o que cubría cierta área, pues se tiende a expandir conforme aumenta la temperatura. Y así nos damos cuenta de otras cuestiones. Por ejemplo, habíamos platicado de cómo trabajaba lo que era un termómetro de alcohol o un termómetro de mercurio. A medida que nosotros cambiamos la temperatura, el volumen del mercurio también va a tender a aumentar. Generalmente así ocurre, no siempre. En muchas ocasiones, lejos de aumentar, también disminuye. Hay un elemento, ahorita no recuerdo exactamente qué, pero tiene que ver con la calcita. Entonces ese elemento, en lugar de aumentar su volumen, disminuye. O solamente, si lo analizamos más detenidamente, en una dirección aumenta y en la otra disminuye. Vamos a suponer que en X aumenta y en Y disminuye. Es un comportamiento un poco extraño, pero bueno, no vamos a llegar a ese análisis en esta parte. Ahora bien, si nosotros nos damos cuenta, por ejemplo, en ese termómetro, lo habíamos mencionado que hay un aumento de volumen cuando aumenta la temperatura, disminuye el volumen y cuando disminuye la temperatura, y eso es lo que da lugar a que tengamos nosotros idea del valor de frialdad o de calidez de un elemento. Ahora bien, también yo creo que a todos nos ha pasado que luego vamos sobre algún puente vehicular generalmente, ajá, y entonces vamos pasando y vemos que tiene sus ajotas, ¿no? Y pega el coche y se escucha bastante fuerte el golpe. Eso ocurre también porque debe de existir cierto grado de tolerancia que permita que estos elementos tiendan a expandirse o a contraerse. ¿Por qué? Porque como sabemos están a la intemperie, con M, no interperie, como muchos lo ponen. Algunos ponen interperie, esa palabra no existe. Ajá, es intemperie. Entonces, por eso es que se construye en secciones, de tal manera que se dejen pequeños espacios entre una parte de la cubierta y otra, de tal manera que cuando se expanda o se contraiga, permita esto cierto movimiento, ya que de lo contrario, si fuera un solo elemento, vamos a ocasionar que se truene. De hecho, a veces hasta en las canchas de fútbol o en las banquetas que vamos caminando, vemos que están cortadas en pequeños cuadros, o a veces incluso hacen un solo colado y ya al último le meten la cortadora para dejarlo en pedacitos, en pequeños cuadros, precisamente para esto, para permitir una contracción o una expansión, ya que si se hace en una sola plancha, como les vuelvo a mencionar, el esfuerzo es tan grande que se truena. Ajá. Entonces esos son algunos otros de los ejemplos. Pero bueno, vamos más detenidamente a qué es una expansión térmica, ya entrando a la termodinámica. Aquí nos dice, y esto quiere que lo tengan presente, que es una consecuencia del cambio en la separación promedio entre los átomos constituyentes de un objeto, la cual es proporcional y aproximadamente correcta para cambios pequeños de temperatura, además de que cada sustancia tiene sus propios coeficientes de expansión. Entonces eso es lo que debemos tener mucho cuidado. Entonces, partiendo de esta situación, nos dice que es una consecuencia del cambio en la separación promedio entre los átomos constituyentes de un objeto. Supongan ustedes que tenemos algunos átomos que constituyen algún objeto, alguna materia. Entonces, supongan ustedes que aquí los tenemos dispuestos de esta manera. Y después, estos los unimos a través de unos resortes. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, cuando los tengamos unidos con los resortes y esto esté suspendido, entonces va a existir cierto movimiento, cierta excitación. Pero si nosotros aumentamos la temperatura de estos elementos, entonces el movimiento va a ser mayor. Conforme vayamos aumentando la temperatura, esto va a ser cada vez mayor. Si disminuimos la temperatura, el movimiento va a ser menor. Ahora bien, entonces, ¿qué es lo que sucede? Si aumentamos la temperatura, vamos a percibir un movimiento mayor. ¿Esto qué implica? Que va a haber un aumento precisamente de este elemento que estamos nosotros analizando. Aunque en realidad esto solamente es para entender su comportamiento, pero en realidad si nos vamos más detenidamente a analizarlo,
No ocurre así. No ocurre así porque más bien ese movimiento tiene que ver con la energía de las partículas. Ajá. Porque en todo caso, si esto los estamos uniendo por resortes, existiría un movimiento armónico. Y si aumentamos ese movimiento armónico, simplemente van a hacer esto. Ajá. Pero, pero la distancia promedio entre un elemento y otro se va a seguir conservando prácticamente. Pero nosotros vamos a considerar que aumenta o disminuye esta separación en las partículas. Ajá. Aumenta si aumentamos la temperatura, disminuye si disminuimos la temperatura. Ahora bien, aquí también podemos mencionar algo de lo que se vio en las clases anteriores. Recuerden ustedes que cuando estábamos analizando los gases para determinar de dónde surgía la escala Kelvin de temperatura, recuerden que todos estos puntos convergían a menos 273.15. Y ahí decíamos que era prácticamente el grado inerte, el grado cero. Pero dijimos que esto realmente no ocurría en la realidad. ¿Por qué? Porque aunque sea un pequeño movimiento, pero siempre iba a existir. Pues aquí vemos ese pequeño movimiento. Aunque nosotros no lo notemos, pero ese pequeño movimiento siempre va a seguir existiendo. ¿Por qué? Porque estos elementos consideramos que están unidos por elementos elásticos. Miren, aquí incluso nos los dice, un sólido se comporta como un conjunto de átomos unidos por fuerzas elásticas. En este caso, las fuerzas elásticas serían los resortes. Bueno, así como se los voy explicando en esas secuencias, como debemos de ir considerando todo esto. Es decir, si ustedes quieren tomar apunte, por ejemplo, quieren escribir, pues primero escribirían esta parte, después ya se pondría este cubo con su nota, y posteriormente ya nos iríamos a lo siguiente. Entonces, como ustedes se darán cuenta, estamos viendo que hay una expansión, pero hasta ahorita nada más hemos abordado en que cambia la longitud, ¿verdad? Es decir, es una expansión térmica lineal. Pero ¿qué pasa con la superficie? Pues también, supongan ustedes que ahora, en lugar de este elemento que aumentamos su temperatura, que aumentó su longitud, supongan ustedes que ahora tenemos una superficie, una placa de lámina, por ejemplo. Si aumentamos la temperatura en esa placa de lámina, pues va a tender a expandirse también toda. Entonces, de tal manera que si tenemos una expansión térmica lineal, también podemos tener una expansión térmica superficial. ¿Y qué pasaría con el volumen de un elemento? Pues va a ocurrir exactamente lo mismo. Nosotros sabemos que si dejamos un pocillo y está prácticamente al ras el agua y nosotros lo calentamos, va a llegar el momento en el que ésta se empieza a desparramar antes de que empiece la ebullición. ¿Por qué? Pues porque va aumentando el volumen de este elemento. Y se considera que, bueno, que en el grado en que aumente la temperatura también va a ser el grado de expansión, es decir, va a haber una correspondencia. Entonces, si yo aumento mi temperatura poquito, va a aumentar poquito mi longitud. Si aumento mucho la temperatura, va a aumentar mucho mi longitud también. Entonces, hay una proporcionalidad entre el cambio de temperatura y la longitud. Para que ésta se haga una igualdad, agregamos un coeficiente. Este que es un coeficiente térmico lineal. Entonces, coeficiente térmico lineal, llamado también alfa, esto va a permitir que nosotros podamos calcular cuánto va a aumentar la longitud de un elemento. Entonces, delta L, ¿qué es? Delta es un cambio. Siempre recuerden que es el final menos el inicial. Entonces, aquí sería delta L final menos delta L inicial, o simple L final menos L inicial, o simplemente delta L. Es igual a alfa, que es coeficiente térmico lineal, por L inicial, la L que teníamos en un inicio, y delta T, T sabemos que es temperatura, delta es un cambio, entonces podemos tener T final menos T inicial, o simplemente delta T. Y esta misma fórmula se repite para lo que es la expansión térmica superficial. Ahora es delta S igual a gamma, donde gamma, ¿qué es? Bueno, pues es el coeficiente térmico superficial. Coeficiente térmico superficial. Y este vale aproximadamente igual, gamma es aproximadamente igual o es casi igual a 2 veces alfa. Esto solamente para materiales isotrópicos. ¿Cuáles son los materiales isotrópicos? Bueno, son aquellos en los que en cualquier dirección se considera que van a tener la misma variación. Es decir, no van a cambiar en X de una manera y de otra manera en Y, sino en todas direcciones van a cambiar lo mismo. Y luego tenemos la expansión térmica volumétrica, delta V, que es igual a beta por V inicial por delta T. ¿Qué es beta? Es el coeficiente térmico volumétrico. V inicial, pues es el volumen
volumen inicial, delta T es la temperatura final menos la inicial. Y beta es casi igual a 3 veces alfa. Esto es para materiales sólidos generalmente. Y en base a esas fórmulas, pues aquí tenemos los coeficientes de expansión lineal. Y luego tendremos aquí los coeficientes de expansión volumétrica. Vamos a ver los coeficientes de expansión lineal. Bueno, pues simplemente en esta columna tenemos los materiales y en esta otra columna tenemos alfa. Alfa será en qué? En Kelvin a la -1 o en grados Celsius a la -1. Es decir, esta cantidad, si es a la -1, la puedo pasar al denominador. Por ejemplo, si quisiéramos, alfa del aluminio sería 2.4 por 10 a la -5 por Kelvin a la -1 o sobre Kelvin, ¿verdad? Porque al tener Kelvin a la -1 lo puedo pasar al denominador y ya me queda sobre Kelvin. Aquí también tenemos grados Celsius a la -1 o lo paso al denominador y ya nada más me queda sobre grados Celsius. Así también para el latón tenemos, para el cobre, para el vidrio, para el invar, que es una aleación de níquel y hierro, para el cuarzo fundido y para el acero. Entonces estos son los valores que nosotros tenemos, que son característicos para cada uno de estos elementos. Ahora bien, es probable que ustedes recurran a otra bibliografía y aquí a lo mejor en lugar de 2.4 o en lugar de 1.7 les dé 1.71 o 1.75. Son pequeñas variaciones, pero pues no pasa nada. Simplemente ustedes consideren el que más convenga. Por ejemplo, en este caso, si estamos considerando del vidrio y nos dan un valor aproximado que es vidrio por ejemplo, de laboratorio, entonces de un matraz, por ejemplo, entonces este coeficiente pues va a ser mínimo. Si nosotros tenemos un vidrio común, una taza, por ejemplo, entonces el coeficiente va a tender a aumentar. ¿Esto en qué consiste? En que va a permitir en menor o en mayor grado ese cambio de volumen. Imaginen ustedes, y nos ha pasado muchas veces, ¿verdad? Que tenemos un elemento de loza, que generalmente así le llamamos loza o de vidrio, lo tenemos a cierta temperatura o un vaso, y nosotros llegamos y le agregamos lo que es algo muy caliente. Entonces muchas veces esto se rompe. ¿Qué es lo que sucedió? Con la temperatura en aumento, entonces este elemento tiende a elevar su volumen. Pero si nosotros ya tenemos cierto diámetro de ese elemento y nosotros aumentamos mucho la temperatura, entonces estas fuerzas, que las estamos viendo aquí en este punto, entonces son precisamente las que van a ocasionar que se truene. Por el contrario, si es caliente y nosotros le agregamos algo muy frío, entonces esto se contrae. Si esto es gradual, es probable que lo permita, pero si es muy rápido, entonces todo eso que se expandió se tiene que contraer. Como es bastante, por eso es que se truena. Y lo mismo, vean, tenemos aquí coeficientes de expansión volumétrica, pero aquí con estos elementos prácticamente vean que todos son líquidos, por eso los tenemos aquí. En todo caso, vean que aquí tenemos coeficientes de expansión lineal. Cualquiera de estos elementos lo multiplicamos por 2 y obtenemos el coeficiente de expansión superficial. Si lo multiplicamos por 3, tenemos el coeficiente de expansión volumétrica. Y aparte tenemos estos otros, que es para volumétrica. Es muy importante. Bueno, ahorita en otro video continuamos con esta explicación. Gracias.